La voluntad del hombre le hace buscar el placer y evitar el sufrimiento. Esto no creo que nadie pueda contradecir, porque Schopenhauer es un señor muy alemán, muy sistemático y muy claro, contrariamente a otros. Contemporáneos suyos, por ejemplo, está hablando a Hegel, que es un gran filósofo, ¿no? Y Schopenhauer dice unas cosas de Hegel que yo creo que si hubiera sido ahora habría ido a juicio y hubiera perdido Schopenhauer, porque realmente le trata de todo, de charlatán, de idiota y de todo, del peor filósofo. Bueno, yo creo que Hegel era un gran señor filósofo, un gran pensador, y Schopenhauer era un solitario, tal vez melancólico. Cuando les puse esa lista, digamos, sinergística, ¿no? Casi al tomar pensamientos de Schopenhauer lo he puesto en el mismo orden. La voluntad del hombre le hace buscar el placer y evitar el sufrimiento, pero el deseo nunca se satisface plenamente y esto produce sufrimiento. Esto no es original, esto ya lo decía Epicuro, o sea, hace 1400 años, 2400 años. O sea que esto se sabe desde hace mucho tiempo. Uno desea algo, si lo obtiene, se sacia, con lo cual le entra una desgana y un aburrimiento que ya hasta lo desprecia. O sea, no es feliz. Y si no lo consigue, se frustra, con lo cual es más infeliz todavía. La insatisfacción causa aburrimiento, no hay término medio, o dolor, sufrimiento, o tedio. Esta es la filosofía en este aspecto de Schopenhauer. Ese libro que hay ahí es su gran Biblia, ese es el gran libro de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, entendiéndose como voluntad, eso que digo, la fuerza inherente que hay en alguien, en algo, en un animal, en lo que sea. Y hablando de animales, diré que este señor es el único filósofo que ha pensado en los animales. Hoy día se ha puesto un poco de moda por los amigos de los animales, porque él defendía que son tan animales como nosotros. O sea, no somos nosotros tan animales como ellos, son tan animales como nosotros. Y representación es la idea que uno se hace, porque también es un individualista, la idea que uno se hace de lo que hay fuera, el reflejo que uno tiene. Y el arte de ser feliz lo he puesto ahí porque es un opúsculo que se lee en una hora y da como recetitas muy breves, precisamente basándose en cómo evitar la frustración por un lado y el dolor por otro. Para él el ascetismo quizá es el colmo de la felicidad, porque ha conseguido uno evitar el dolor y evitar la frustración. Para él ese es y por eso también encuentra en Buda una sabiduría superior a la europea, porque se trasciende la realidad de hoy para ir a una realidad superior. Eso es Schopenhauer. Y volviendo al esquema que hice anteriormente, resumimos aquí qué sería el pesimismo. He puesto esta broma de Benedetti porque me parece muy certera. Un pesimista es solamente un optimista bien informado. O sea, que son lo mismo. Son lo mismo, es decir, es el mismo vaso. Todos hemos oído hablar del vaso medio lleno, medio vacío. Para un pesimista está siempre medio vacío. Y lo que decía al principio es el pesimismo, viene en latín, pessimo, pessimus, es el superlativo de malo. O sea, no puede haber cosa más mala. Cuando Schopenhauer dice que el mundo es malo, es que es lo peor que se puede haber inventado. Hay una cosa que algunos de ustedes sabrán, es que Schopenhauer, viendo la fecha en que nace, ha leído mucho positivismo de la Ilustración, Leibniz, es decir, estos señores que creen que estamos en el mejor de los mundos. Es decir, el mundo es extraordinario, todo es hermoso, todo es bonito, no hay nada malo. La reacción de Schopenhauer es esta: no hay nada más malo que se haya podido inventar que el mundo. El vaso está siempre medio vacío
el mundo es la sede del mal, el deseo de placer es insaciable, el sufrimiento es ineludible de una manera u otra, la naturaleza humana es incapaz de mejora, y ahí sí que ya nos ha dado la última estocada, cuando dice eso, la naturaleza humana es incapaz de mejora. Y ahí también va muy atrás en la historia. Hay un autor que a mí me gusta mucho particularmente, que habrán leído algunos, bueno, seguramente todos han leído Los viajes de Gulliver, cuando eran niños, ¿no? Y habrán leído solo lo que les han contado, es decir, una versión para niños, en la que se habla de dos viajes, el viaje al país de los enanos y el viaje al país de los gigantes. Cuando tengan tiempo, lean el libro entero, que tiene otros dos viajes, sobre todo el último, el viaje al país de los caballos, porque no hay sátira más feroz contra el ser humano que el cuarto libro de Swift. El tercero también se las trae, pero sobre todo el cuarto. Y Swift, que era un individualista, que era pesimista, que era moralista, que era un poco todo lo que hemos venido diciendo, coincide, creo que lo dice en latín además, dice que el hombre es rationis capax, es decir, capaz de razonar, pero solo eso. Es malo por naturaleza. Y por supuesto, en un mundo así el progreso es imposible. Claro, con esta panorámica que nos ofrece Schopenhauer, realmente se le cae a uno el alma a los pies, ¿eh? Bueno, pasamos a la tercera corriente, el nihilismo. El nihilismo es probablemente igual de antiguo, todas estas cosas van juntas. Lo que pasa es que los críticos, los estudiosos, los que trabajan en estas cosas, luego le ponen un nombre, una etiquetita. Entonces, existencialismo, pesimismo y nihilismo, en realidad, pues son las mismas ramas, las tres ramas del mismo tronco. Los libros dicen que el primero, uno de los primeros es Gorgias, que es un filósofo presocrático, que claro, el escepticismo nihilista de este hombre es increíble. Nada existe. Si existiera, no se conocería. Y si se conociera, que no se conoce, no se podría comunicar. Imagínense qué estoy yo haciendo aquí. Poco después, Diógenes y su escuela, los cínicos, si se puede llamar escuela, ¿no? No hay nada por encima del individuo. Volvemos aquí a algo que ya hemos visto antes, el individuo es la medida de todo, el hombre es la medida de todo, y por supuesto no se le puede poner ningún tipo de moral. De hecho, Diógenes hoy día le habrían detenido, si fuera por marginal, porque estuviera viviendo en la calle, porque hacía cosas que estaban mal vistas, no, se le habría detenido hoy. Y aquí vamos a tener a dos autores muy importantes. Quizá el más importante es el primero, porque es el que pone las bases de una cosa que llamamos nihilismo, y que todo el mundo llama nihilismo, pero que él seguramente no lo consideraba así. Y luego el otro, Heidegger, que estructura su pensamiento en torno a algo que sí que se puede llamar nihilismo. Nietzsche dice, como saben, Nietzsche no es filósofo, pero es quizá más pensador. Siempre se ha entendido la gran diferencia entre pensador y filósofo, es que el filósofo, además de pensar, ha conseguido estructurar su pensamiento de una manera orgánica y escribirlo. Es decir, que ese pensamiento suyo tiene una lógica, una exposición lógica, y se puede leer. Y hay tres partes. En todas las filosofías se distinguen tres partes. La física, la metafísica y la moral. La física, dar una explicación de lo que está pasando aquí, en la materia. ¿Qué es la materia? ¿Qué es el mundo? La metafísica, ¿qué es lo que hay más allá de la física que no nos podemos explicar hablando de materia? Y eso es todo lo que llamamos humano, es decir, el pensamiento, las emociones,
las creencias, los dioses, esa sería la metafísica, el más allá, y la ética, es decir, la moral. Cómo este individuo que vive aquí en este mundo material y cree en cosas y tiene emociones, reacciona ante los intereses de otros señores que están ahí, es decir, el prójimo. Los filósofos que han tenido, que merecen el título de filósofo, siempre han hecho eso, desde antiguo. Es decir, esas son las tres partes que hay. Por supuesto, luego hay otras partes de la filosofía que se han asociado, por ejemplo, ramas que cuando uno hoy va a una universidad a estudiar filosofía, le dicen, bueno, psicología esto, psicología. ¿Cuándo nace la psicología? Mucho después que la filosofía. ¿A qué rama pertenecería? Bueno, pues a la metafísica. Ya, pero es que hoy la psicología tiene una base física. La mente está ahí, parece ser, es decir, la base, ¿no? Entonces, no se puede separar una cosa de otra. De todos modos, no es la psicología solo, que tiene casi ya 2 siglos de vida. Hay muchísimas otras disciplinas que entran en lo que se llama filosofía. Pero, cuando hablamos de la historia de las ideas, la filosofía tiene esos 3 escalones o esas 3 componentes. Bueno, no se puede decir que Nietzsche sea un filósofo en ese sentido, porque él no escribió o no propuso una filosofía. Es un gran pensador y se le puede llamar filósofo, pero su filosofía no está estructurada, al contrario, está completamente desgajada en una serie de libros que son más bien apuntes. De hecho, hay un libro, si ustedes consultan la bibliografía de Nietzsche, hay un libro que aparece como que es suyo y que aparece en todas partes, pero que no es suyo, es de su hermana. Su hermana recogió lo que encontró entre sus papeles, hizo un libro, y ese es el que a veces se presenta como la filosofía de Nietzsche, un poco organizada. No lo crean, y de hecho no sé, el alumno o el estudioso ortodoxo no puede leerlo, evidentemente, igual que uno puede leer la segunda parte apócrifa de Avellaneda del Quijote, pero eso no quiere decir que haya leído el Quijote. O sea, lo que hay que leer son los libros que él publicó mientras estuvo en vida. Y como digo, son libros desestructurados en el sentido que no tienen una filosofía. Pero esto es un detalle que les cuento de carácter únicamente informativo, porque lo que me interesa es lo que él dice. Hay algunos libros que están muy estructurados, por ejemplo, El nacimiento de la tragedia, que es lo primero que escribe y que llama mucho, poderosamente la atención. Pero luego hay una serie de obras que son pensamientos, ¿no? Pero claro, son pensamientos tan profundos y que descolocan tanto la filosofía de la época, que este hombre sí que ha marcado. De hecho, al siguiente, Heidegger no se puede entender sin Nietzsche. Y desde luego toda la filosofía del siglo XX no se puede entender sin este hombre.